Se ha fijado ya una fecha en el Congreso, el Parlamento en el Perú tiene 130 integrantes, 130 escaños, se ha fijado una fecha para discutir la moción de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y va a ser el próximo 22 de marzo. En esa sesión el presidente Kuczynski tiene derecho a defenderse, pero después habrá una votación y si hay 87 votos a favor de que el presidente Kuczynski se vaya, pues tiene que dejar el poder. Al presidente Kuczynski se lo cuestiona muchísimo porque una compañía de la que él era accionista recibió unos pagos por unas gestiones para la multinacional constructora brasileña Odebrecht, que además está envuelta en una red de sobornos internacional. Hay que decir que además varios expresidentes peruanos están metidos en el problema. Alejandro Toledo, quien se encuentra en la Universidad de Stanford como académico visitante, que fue presidente del 2001 al 2006, y más o menos estoy, está acusado de haber recibido 20 millones de dólares. Está en este momento el Consejo de Ministros a punto de aprobar si lo piden extradición a Estados Unidos o no. Él tiene pasaporte estadounidense según la mayor parte de los medios de comunicación. Ollanta Humala, el antecesor inmediato del señor Kuczynski, también está privado de la libertad junto con la esposa del señor Humala, Nadine Heredia. En el caso de Kuczynski, pues tendrá que ir el 22 al Congreso. ¿Qué va a pasar con Kuczynski? ¿Lo van a echar del poder? Bueno, todo depende de cómo se presente Kuczynski el día de hoy a dar sus argumentos ante la Comisión Lava Jato en el Congreso, que es la que investiga la posibilidad de las conexiones de sus empresas con empresas de Odebrecht. A Kuczynski se le está investigando por haber dado o prestado asesoría a empresas de Odebrecht mientras era funcionario público, mientras era primer ministro y ministro de Economía, precisamente durante el gobierno de Alejandro Toledo. Y hasta el momento Kuczynski no ha logrado deslindar esa vinculación. Él ha dicho que eso es falso, que las empresas son de uno de sus socios, pero que él no se ha beneficiado económicamente de esas asesorías. Lo cual cuesta un poco de creer. Hay una cuestión de credibilidad de por medio. El presidente se defiende diciendo que no, pero las evidencias que muestra la unidad de investigación de la Fiscalía, la unidad financiera de investigación de la Fiscalía, es que sí hay vinculación y que efectivamente hubo transferencias o se hicieron transferencias a las cuentas del presidente Kuczynski y que sus empresas sí se beneficiaron. Por lo tanto, queda muy difícil que el presidente y su abogado defensor en esta audiencia del 22 de marzo en el Congreso puedan hacer unos descargos y muestren lo contrario. Los peruanos tendremos que ver, los periodistas tendremos que ver cuáles son las evidencias que muestra. Lo otro también que es importante mencionar es que este es el segundo pedido de vacancia contra Kuczynski. El primero no prosperó en diciembre pasado, eran como 96 congresistas los que habían pedido. Al final, en la votación, no lograron pasar la valla de los 87 y no prosperó ese pedido. ¿Por Kenji Fujimori? Exactamente, porque el presidente logró una negociación con la bancada de la oposición, que es la que tiene mayoría en el Congreso, la de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, dividió la bancada en dos, los que están con Keiko Fujimori y los que están con Kenji Fujimori, ambos hijos del presidente Fujimori, y ahora no se sabe exactamente qué es lo que podría ocurrir ante la posibilidad de una votación. Es decir, la bancada mayoritaria de la oposición está fragmentada, 10 congresistas del Fujimorismo se oponen a la vacancia, pero eso puede cambiar. O sea, Kenji Fujimori no tiene asegurado esos 10 votos en contra de la vacancia. No se sabe qué va a ocurrir el día de hoy en esta comparecencia del presidente ante el Congreso, ante la Comisión Lava Jato. Y por otro lado viene la Cumbre de las Américas, básicamente el 14 de abril. No se sabe qué escenario político va a tener el gobierno. No se sabe si va a haber presidente en el Perú. Exactamente, no se sabe cuál va a ser el escenario político en medio de una cumbre que va a debatir temas de corrupción, que esa es otra de las grandes ironías. Así que, respondiendo a tu pregunta, no se sabe exactamente qué va a pasar, pero sí se supone que esta es una de las crisis políticas más graves que ha tenido el Perú en los últimos años. ¿Por qué razón la bancada de Keiko Fujimori, ex candidata presidencial derrotada por Kuczynski en las elecciones, puede votar contra Kuczynski? Si el propio Kuczynski el 24 de diciembre le dio el indulto a Alberto Fujimori, el padre de Keiko Fujimori, que estaba cumpliendo una condena, llevaba la mitad de la condena por delitos de lesa humanidad. Porque hay una pugna en el fujimorismo. Por un lado, Kenji Fujimori aspira a la presidencia, eso no es un secreto, eso se sabe ya hace mucho tiempo. Y por otro lado está Keiko Fujimori, que también se considera la líder del partido, el delegado de su padre, y también aspira a la presidencia. Entonces hay una pugna entre los hijos de Fujimori, por eso es que se ha dividido esta bancada, por un lado los 10 de Fujimori y por otro lado el resto con Keiko Fujimori. Hay una pugna entre ellos dos, el que solicitó o el que negoció el indulto con PPK
acá fue Kenji Fujimori, no Keiko Fujimori. Entonces ahí en ese momento hay una división muy grande entre la mayor fuerza política, entre los miembros de la mayor fuerza política del Perú en este momento. Jan Martínez Ares, ¿cómo lo ve desde la distancia al Perú? Pues lo veo mal, es decir, como cualquier observador, es decir, lo que estamos viviendo son esos fenómenos de desgaste que son terribles y que los responsables políticos tienen que acortar. Es decir, el presidente tiene que dar explicaciones satisfactorias y lo que no puede es estar intentando superar, abrazadas en un mar tormentoso, mociones de censura una detrás de otra. Bueno, la anterior la superó, esta veremos. Mientras el escándalo siga vivo, seguirá habiendo mociones de censura y él será un presidente maniatado para gobernar. Y eso es lo que ya creo yo que debe resolverse. Es decir, no se trata tanto de la cuestión de si hay voto mayoritario o no. Es decir, la expulsión es el último método. Antes tiene que haber una responsabilidad política. La responsabilidad política de explicar si es inocente y convencer, y si no lo logra, como político, dar marcha atrás, incluso a veces si se es inocente, porque ya no hay confianza en él. Exacto, hay una pérdida de confianza. Claro, yo creo que es lo que eso tiene que resolver a Perú, sobre todo con la Cumbre de las Américas y con todo lo que viene encima, ¿no? Solo una anotación final, que es que es una encrucijada muy complicada para los peruanos, porque si por un lado están los cuestionamientos a Pedro Pablo Kuczynski por sus conexiones con Odebrecht, sí o no, por otro lado, la posibilidad de quien herede la presidencia sea el fujimorismo, teniendo en cuenta el legado del fujimorismo en el Perú en temas de corrupción. Es decir, se cuestiona un presidente en ejercicio por corrupción y quienes heredarían la presidencia fueron los grandes reyes de la corrupción en el Perú. Entonces es una encrucijada política Keiko Fujimori, la jefa de la bancada grande fujimorista, recibió dinero de Odebrecht, aparentemente, la están investigando por eso, y quien reemplazaría a Kuczynski en caso de que sea expulsado del poder sería el actual embajador en Canadá. Exacto, Martín Vizcarra, que no ha tenido una posición todavía pública, que es otra cosa muy grave en este momento. Por eso digo que hay una crisis de gobernabilidad sobre si él renunciaría en pleno, junto con el resto, la vicepresidenta también, o si sería a cargo de la presidencia. Si él decide no ser parte de la presidencia y no asume la presidencia, le corresponde a Galarreta, que es el presidente del Congreso, que es fujimorista, que también está sumamente cuestionado. Por eso digo que la crisis del Perú de gobernabilidad es muy, muy grave en este momento. Pepe Díaz Briceño. Bueno, yo creo que la posición de Kuczynski era muy débil desde el inicio de su mandato. Recordemos, o sea, ganó por 50,1% el voto en 2016. Keiko Fujimori tuvo 49,9% del voto. Entonces, de entrada, la posición tanto de la legitimidad como dentro del Congreso ya era muy débil. Entonces, cualquier vaivén podía hacer muy difícil su posición. La primera ocasión, pues obviamente fue una negociación y el problema es que la decisión de indultar a Fujimori le causó agujeros dentro de la propia coalición que él gobernaba. Entonces eso también le va a redituar pues daños ahora que se presente esta segunda solicitud y pues realmente los pronósticos son realmente pues muy difíciles para él. Visto desde la distancia y con todas las complicaciones que hay, no deja de sorprender la vitalidad, déjenme decirles, de una democracia como Perú, que logra poner a juicio a tantos mandatarios, los expresidentes. Mientras que en México nos hacemos la vista gorda del escándalo Odebrecht, donde nadie, ni siquiera funcionarios menores, han sido detenidos o acusados.